Buenas tardes, mi nombre es Sandy Alondra Cedillo Montián. Soy del ciclo tercero B, cursando la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Hoy les voy a mostrar el tema de la filtración glomerular. Y comenzamos diciendo qué es la filtración glomerular. Pues la filtración glomerular es la formación de la orina a través de grandes cantidades de líquido en los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, y es casi 180 litros por día. La mayor parte de este filtrado se absorbe, dejando solo alrededor de 1 litro de líquido para excretar cada día, aunque la tasa de excreción de líquido renal puede ser muy variable dependiendo. En su estructura podemos encontrar que se encuentra el túbulo proximal, los podocitos, la arteriola eferente, el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y los bucles capilares. Adentrándonos más en el glomérulo, encontramos su ultraestructura básica, que está la membrana transversal, los componentes principales, que es el endotelio capilar, la membrana basal y su epitelio, que son los podocitos. En estos encontramos que son los tres más importantes. Son sus células endoteliales, las células musculares lisas y las células musculares especializadas, las células epiteliales, llamados también podocitos, como ya lo había mencionado anteriormente. En la membrana basal encontramos que está situada en la capa endotelial y epitelial. Presenta un grosor de 240 a 340 nanómetros. Está construida fundamentalmente por colágenos de tipo 4 y 5. Esta composición hace que se presente una carga electronegativa que repele pequeñas proteínas y otros elementos cargados negativamente. También permite una filtración más rápida de la sangre. En las membranas de filtración glomerular lisa, digamos las células musculares lisas, que rodean la arteriola aferente y eferente, son musculares. Estas regulan la resistencia vascular en estos vasos sanguíneos e influyen directamente en la tasa de filtrado glomerular. Hace que la mayor parte de las proteínas plasmáticas no pasen, evita ese paso de proteínas de más. También hay para que solo puedan pasar los elementos de pequeño tamaño circulantes por la sangre, que están compuestos fundamentalmente por agua. En la membrana podocitaria encontramos que son formadas por prolongaciones que rodean por completo las capilares glomerulares y juegan un papel importante, dando la restricción del paso de las proteínas plasmáticas a la orina. Estos pies suelen contactar con otros pies de los podocitos vecinos mediante complejos musculares para formar diafragmas de ranura, a través de los cuales las moléculas de pequeño tamaño y elementos de líquidos pasarán de la estructura glomerular al tubo. Presentan un citoplasma aplanado que permite la multitud de prolongaciones, como si fueran dedos, literalmente. Se abrazan entre ellos. ¿Cómo ocurre la filtración? Se encuentra que la sangre entra al glomérulo a través de la arteriola aferente. Se inicia la filtración a través de la membrana glomerular, pasando por el tubo renal, y se reabsorbe y secreta en los túbulos. En su composición en el filtrado encontramos que los capilares glomerulares
son relativamente impermeables a las proteínas, por lo que el líquido filtrado es esencialmente libre de proteínas y de elementos celulares, incluidos como los glóbulos rojos. Los factores que afectan la filtración es la presión arterial, flujo sanguíneo renal, la permeabilidad del filtro glomerular y los factores hormonales, por ejemplo la renina-angiotensina. Esta hormona actúa en la absorción del agua y electrolitos en los túbulos renales, lo cual afecta directamente el volumen y la composición del filtrado. También actúan en la reabsorción del agua y, como dije, afectan directamente. ¿Cómo se mide o qué fórmula existe o fracción? Bueno, hablando de la tasa de filtración glomerular, encontramos que es aproximadamente 125 mililitros por minuto, o más bien, como ya había mencionado, 180 litros por día. Esta fracción de flujo de plasma renal se filtra y tiene un promedio aproximado de 0.2, lo que significa que aproximadamente el 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares. La fracción se calculó de la siguiente manera: fracción de filtración más la tasa de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal. En los determinantes de la tasa de filtración glomerular encontramos la suma de las fuerzas osmotéticas, hidrostáticas y coloides a través de la membrana glomerular, que da la presión neta al filtrado seguro y al glomérulo, como se muestra en la siguiente imagen. ¿Por qué es importante la creatina? Bueno, pues es un compuesto químico que resulta de los procesos de producción de la energía de los músculos. Los riñones sanos filtran la creatina de la sangre. La creatina sale del cuerpo como si fuera un desecho por la orina. La medición de la creatina en la sangre o en la orina proporciona indicios que ayudan al médico a determinar el funcionamiento de los riñones. Se realiza para saber si los signos, para detectar una enfermedad renal como tal, si tiene diabetes, si padece de presión arterial alta u otras afecciones que aumentan el riesgo para padecer enfermedades renales. También para poder controlar el tratamiento o la evolución de la enfermedad, controlar los efectos secundarios de los medicamentos que pueden incluir el daño o alteraciones de la función renal, o controlar la función del riñón trasplantado. ¿Qué impacto encuentran en las enfermedades sobre la tasa de filtración glomerular? Pues encontramos que existen varias, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el lupus, e infecciones renales. En los indicadores de problemas renales encontramos que la tasa de filtración glomerular disminuida puede ser por debajo de lo normal, lo que significa que a través tenga insuficiencia renal. La proteinuria significa la presencia de proteínas en la orina, la cual es muy mala indicación. La hematuria, lo que significa es que haya presencia de sangre en la orina. Esto quiere decir que cuando vayamos al baño y encuentren sangre, significa que tiene un problema renal severo. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Les voy a hablar de 6 puntos muy importantes. En la prevención de la progresión de la enfermedad, encontramos que debemos de tener una detención precoz para evitar problemas renales a tempranas etapas. También permiten las intervenciones antes
de que la enfermedad avance. En la mejora de resultados de la salud, encontramos que el tratamiento oportuno ayuda a que los fármacos adecuados pueden realizar su trabajo o detener la progresión de alguna enfermedad renal. También es muy importante tener un monitoreo regular, siguiendo constantemente su función renal para ajustar tratamientos según sea lo necesario. En la reducción de complicaciones, podemos encontrar que entre más encontremos complicaciones menores, hay un mejor manejo sobre la enfermedad para reducir incidencias como la hipertensión, anemia y trastornos óseos. También podemos evitar la insuficiencia renal, preveniendo la necesidad de diálisis o trasplantes renales mediante los mantenimientos de un buen funcionamiento adecuado. Mejora la calidad de vida. Para mantener la función renal mejora el bienestar general y reduce la morbilidad. También se reducen los síntomas. Entre menos síntomas asociados a la enfermedad renal, puede mejorar al paciente, evitando como la fatiga, el edema y la hipertensión. En los costos médicos reducidos, encontramos que es mejor prevenirla antes de la enfermedad, ya que algún tratamiento previo puede costar muchísimo y las personas no siempre tienen dinero. Los tratamientos suelen ser muy costosos. En el 6 encontramos ejemplos de diagnóstico temprano. ¿Cómo se pueden detectar? Pues encontramos que tenemos una prueba de función renal, lo cual se evalúa regulando la creatina sérica y la tasa de filtración glomerular. También existen las pruebas de orina. Esto hace que la detención de proteínas se note o se vea por medio de la sangre o en la orina. Exámenes de imagen. Una ecografía renal puede detectar anomalías estructurales. Llegamos entonces a la conclusión, donde la filtración glomerular es un proceso esencial y complejo que desempeña un papel crucial en la función renal y en la salud del organismo como tal, ya que sirve para la eliminación de desechos y el mantenimiento de la homeostasis. También en su correcta evaluación tienen implicaciones significativas para la prevención y el tratamiento de enfermedades renales como tales. Espero que les haya gustado el tema. En esta ocasión me despido. Muchas gracias por su atención y que pasen bonita tarde. Les dejo en la bibliografía donde me pasé sobre el artículo y la presentación. Muchas gracias.